tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Vivir Despiertos, Víctor Adrián Podcast. Saludos para todos los amigos que nos pueden estar en este momento escuchando a través de mindaliaradio.com. Una buena manera de en cualquier momento irte a hacer deporte por cualquier parque de tu ciudad y ir cada vez más adquiriendo conocimientos y alimentos súper positivos que te nutran el alma. Ya sabéis que aquí en Vivir Despiertos, en este programa, yo soy Víctor Adrián, pues ya os lo he comentado muchísimas veces, os traigo pues los mejores contenidos que al final a mí, personalmente, me han ayudado a ese despertar, que hoy vamos a hablar sobre esa temática, que es el despertar de la consciencia. Y yo como lo estoy viviendo es ese despertar a cada vez más ser un ser auténtico, liberarnos de todos esos condicionamientos y de todas esas cadenas que nos mantienen en la mente y que al final no dejan que expresemos lo que somos en el aquí y en el ahora. Llevo aproximadamente unos 6 años desde que decidí hice un punto de inflexión, una transformación en el tipo de periodismo. Como todos sabéis, vengo de la radio Fórmula Musical, desde 6 años tengo un programa de crecimiento personal, profesional. Y podría decir la afirmación que los invitados de hoy han sido, en estos 6 años, de los invitados que más claridad y transformación me han traído. Por lo tanto, es para mí un placer compartir con ellos en esta mañana aquí. Así que Juan José Quesada, buenos días. Buenos días, Víctor. Y Mar Delgado, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estáis? Os veo brillantes. Yo estoy maravillosamente fantástico. No, pues también, encantada de compartir contigo estos momentos. Qué maravilloso. Bueno, vamos al lío y vamos a la temática del día de hoy, que es el despertar de la consciencia. ¿Qué sería? ¿Qué es el despertar de la consciencia? ¿Yo empiezo. Bueno, lo que diga la Shakti. Bueno, el despertar de la consciencia es un estado del ser. Es un estado del ser alcanzable por los seres humanos, en el cual tú haces tu vida normal, pero digamos que estás enganchado a un estado de gracia. Entonces, el simple hecho de vivir, pues ya es placentero. Y desde ahí, desde no faltarte nada, pues vas a la vida y haces con ella lo que quieres. Entonces son todo ventajas. Una porque sientes esa gracia en todo momento, y otra porque también estás en una vida 3D, donde puedes comerte un besugo y disfrutar del besugo también, mientras ya te sientes bien desde antes. Entonces, es un estado. Es un estado del que hablan muchas vías espirituales, de que habla mucha gente. Muy raro de ver en las personas. No todo el mundo lo alcanza, muy difícil. Pero existe, se puede alcanzar. Y es la manera de traer el cielo a la tierra. Es una liberación de las formas mentales, una liberación del sufrimiento. Y eso es. Digamos que es algo experiencial, es algo porque el despertar de la consciencia puede ser como un concepto muy abstracto, pero por lo que yo recojo de lo que hablas, es algo que podemos experimentar y sentir en nosotros. Es un estado sentido y experimentado. Sí, todos hemos tenido, de alguna manera, destellos de ese despertar, ¿no? Pues puede ser desde irte a bailar una noche y frenéticamente a lo loco y luego de repente derrumbarte en el suelo y sentir esa paz y esa armoniosidad del cuerpo, ¿no? Y lo sientes y luego te levantas y es con tu mente, sigues lo que sea y lo pierdes, ¿no? O pues después de hacer el amor con una persona que amas y de repente pues o vais de viaje, ¿no? Entonces vuestra mente se apaga y hacéis el amor y de repente pues da la casualidad de que es súper
de éxtasis, ¿no? Entonces ahí tienes unos destellos de ese despertar, ¿no? Y todo el mundo ha tenido de esos, ¿no? Más o menos. Pero el tema está que ese estado de cuerpo relajado, esa apertura, se puede mantener. Pero claro, para llegar ahí primero tienes que tener varios requisitos. El primero de todos es creer que es posible. Y el segundo, pues encontrar una vía que te dirija hacia ello. O sea que para llevarlo a lo práctico, a lo sencillo, a lo de aquí, a lo simple, es conseguir vivir en un cuerpo relajado, que estés disfrutando en ese cuerpo, donde la respiración sea un gusto respirar y donde aquí estés de una manera en la que digas, oye, qué maravilla habitar mi cuerpo, ¿no? Eso es, realmente el despertar no se puede hablar mucho de él, porque es algo muy simple. Es muy simple, pero que nadie va a entender. Entonces, nosotros solemos hablar más del camino hacia el despertar o del conjunto de prácticas que te van a llevar a ese estado. Porque cuando hablamos de despertar, solo podemos decir que, bueno, se puede hablar de muchas maneras, pero solo se puede decir que de alguna manera es el sentimiento sentido de la conciencia pura, la conciencia de antes de la forma, y eso se sincroniza en tiempo real con tu experiencia de vida. Y es ese sync, cuando lo haces y de manera estable, lo que te da pues esa experiencia de gracia, ¿no? Y no hay mucho más que hablar sobre eso. Bueno, sí, hay muchísimo más, porque Amar Delgado la tenemos aquí con nosotros y yo quiero también que se exprese. Para mí lo fundamental es estabilizar esa experiencia, porque como ya ha dicho Juanjo, esos pequeños destellos de sentirte completamente relajado, libre, donde tu mente no se apega excesivamente a ningún objeto, pues todos lo hemos tenido en algún momento. Pero muy momentáneos, ¿no? Claro, lo que buscamos cuando hablamos del despertar es como la estabilización de esa experiencia. O sea, que pases más tiempo en ese estado relajado que persiguiendo objetos, persiguiendo placeres mundanos, persiguiendo cosas que crees que te van a hacer más feliz en un futuro. Entonces, al final, lo complicado siempre es estabilizar esa presencia, ¿no? Porque ahora mismo, nosotros trabajamos con gente y para nosotros es muy fácil llevar a tocar esa experiencia a cualquier persona. Pero lo que ya necesita un aprendizaje, alguien que te guíe y te sostenga, ¿no? y que no te líe, y que no te permita que te líes, pues es la estabilización. Y ahí es donde todos la liamos. Y mucha gente que tiene esa primera experiencia se cree que ya lo ha hecho todo, que es un lugar a donde llegar, y no se da cuenta que su mente se está reconstruyendo y que igual esos hábitos que te han llevado a estar tenso y que de repente has soltado, pues los puedes cambiar por otros rápidamente. Y eso es lo más delicado, ¿no? El sostenimiento de esa presencia. Primero habría que comenzar por el principio también, ¿no? Como, claro, antes del sostén de esa presencia, a ver, es que no puedo entrevistaros sin hablar de mí, realmente. Se me hace muy, muy complicado de mi trabajo que estoy experimentando con vosotros. Se me hace muy complicado, de verdad. Nos encanta que nos hables de ti. Sí, es que además los amigos que a lo mejor me conocen de muchos años de Mindalia, probablemente hasta lo vean en mí. Algunas personas que me escriben, que me dicen, oye, que mira, que te sigo de aquí, que te veo, me encanta tu programa, quizás pueden experimentar, ver lo que está ocurriendo en mí. Entonces, yo a través de vuestro trabajo he experimentado yo no lo había experimentado antes. Bueno, quizás atisbos a través de la danza, ¿no? A través de diferentes prácticas de danza. Pero no había traspasado, no había llegado a experimentar un estado de como yo ahora cuando hablo con amigos digo, wow, yo escuchaba eso de disfruta de tu respiración, estate ahí en tu cuerpo, y nunca lo había tocado. Entonces, vamos a compartir cómo llegar a experimentar ese estado antes del sostén.
Entonces, compartirnos. ¿Cómo llegamos? Si hay personas que hemos estado muchísimos años, que no hemos estado en un cuerpo más sereno, tranquilos, que hemos sido un puñado de nervios. Bueno, esto era de otra conferencia, pero vamos a juntarlos todos en esta, ya nos inventaremos otro nombre para la siguiente. Da igual. Mira, la práctica. Esto era para Vale, perdón. Da igual, no, pero está bien, Vale. porque no da para tanto el primer tema. O sea, bueno, la práctica. Vamos a entender un poco conceptualmente por qué es importante la práctica. Pues aquí estamos hablando de sincronizar dos estados. Uno de antes de la forma y otro de después de la forma. Y estos son simplemente etiquetas, porque es todo lo mismo, ¿no? Pero para que nos entendamos. O sea, hay que sincronizar un estado de la consciencia pura y un estado de la manifestación de esa consciencia. Y voy a hablar en términos místicos porque me apetece. O sea, Y porque yo hoy por primera vez he puesto aquí al Buda, la velita, el romero... o sea, no solemos hablar en términos tan místicos, pero es que hoy estoy místico y hoy voy a hablar en términos místicos. Es así. Entonces, hay que sincronizar la consciencia pura con la emanación de esa consciencia. Entonces, la emanación de esa consciencia no es tan importante porque siempre estamos en ella. Es decir, pues nuestro cuerpo, el espacio, los muebles, todo el mundo físico, ¿vale? Es la emanación de esa consciencia. Entonces la práctica se basa en poder tener la experiencia vivida del otro lado, que eso no es tan fácil de tener, que es de la consciencia inmaculada, la consciencia pura, antes de la creación de la forma. Entonces toda nuestra práctica se basa en tocar ese estado, mediante diferentes maneras. Y puedo nombrar muchas prácticas, que ahora sí que las nombramos. Pero una vez que por ejemplo, es la danza. Danza libremente hasta que te caigas al suelo y siente tu cuerpo expandido, por ejemplo, ¿no? Ese sentimiento del cuerpo expandido es una experiencia vivida de la consciencia. Entonces, cuanto más experiencias vas teniendo de la consciencia, más familiar te haces con ella a nivel sentido, a nivel empírico. Y luego es más fácil que un día llegue y leyendo los textos, es importante leer los textos. Ahora luego te hablaré también de cuál es la manera que tiene el Tantra de enseñar, que es una manera muy blindada para no perderte. Eso es importante, recuérdamelo. Entonces, leyendo los textos... A ver, repíteme esto, la manera de... Tú lo recuerdas. Bueno, vale, ella tiene. Vale. No, que digo que el Tantra tiene una manera de compartir la enseñanza blindada para no perderse. ¿Vale? Ahora luego Mar hablará de eso. Entonces, si tú tienes la experiencia vivida de la consciencia pura, es más probable que algún día leyendo los textos o hablando con un maestro, de repente hagas la conexión. Y cuando haces la conexión, pues tienes una experiencia expansiva de despertar y posiblemente se instaure en el cuerpo. Y ya está. ¿Quieres que te contemos lo del sistema epistemológico del Tantra? Uy, epistemológico. Sí, de cómo epistemología es esa parte de la filosofía que te dice, ¿se puede llegar a conocer algo? ¿Se puede llegar al conocimiento? Entonces los tántricos, que eran una gente muy inteligente y muy pragmática, inventaron un sistema para blindar, ¿no? Para evitar que un gurú listo de más te cuente algo como si fuera la consciencia y sea simplemente sus propias fijaciones que quiere de alguna manera contagiarte, ¿no? Entonces, la enseñanza del Tantra... O que tú te líes con tus conclusiones también. La enseñanza del Tantra se basa en 3 cositas. Una, tu propia experiencia, fundamental, porque sin la propia experiencia no hay acceso a la consciencia. Luego, un maestro, o sea, alguien que ya ha estabilizado esos estados de consciencia de una manera firme, con fuste. Y luego unos textos que no son textos sagrados, porque para nosotros no hay sagrado y no sagrado. Pero sí son textos diseñados por personas que ya han alcanzado ese estado estable de conexión a la totalidad y de alguna manera te trazan un camino para que tú puedas acceder. Entonces, con la mezcla de esas 3 cosas, tu propia experiencia, los textos, que personas muy despiertas han escrito para que tú puedas llegar y alguien que ya ha llegado.
Y así no te puedes perder. No te puedes perder con una mala interpretación del texto, no te puedes perder con esas cosas que nos ocurren mucho de, ay, esto en mi experiencia es así. Y de ahí no te saca nadie. A veces tu experiencia te engaña y a veces los gurús te engañan. A veces los gurús lo único que quieren es contagiarte su propia manera de ver el mundo. Y ahí me sale compartir a mí como que, bueno, pues sobre todo aquí, ¿no? En la plataforma, en Mindalia, habemos muchos buscadores. Quizás detrás de un buscador de la verdad lo que se esconde es, aquí estoy poniendo de mis fijaciones también, ¿no? O como yo lo vivo. Lo que buscamos es la liberación, que lo decía al principio, de nuestras propias limitaciones y de nuestras propias fijaciones para poder conectarnos a ese flujo que nos permita disfrutar y ser nosotros mismos, ¿no? Cuando expresamos lo que somos, pues es como que a mí me ocurre, por ejemplo, con la danza, ¿no? Cuando expresamos lo que somos, estamos en un estado de gracia, como tú comentabas, ¿no? Estamos conectados. Entonces, el tema de hoy es el despertar de la consciencia y con lo que ahora también, Mar, tú compartes, podríamos decir que el despertar de la consciencia es despertarnos, o sea, destruir todas esas cosas, todos esos hábitos, fijaciones que en realidad nos desconectan de ese flujo natural, de esa energía natural que se quiere expresar de la manera que sea, ¿no? Y que no lo hace. Entonces, al existir esa represión de esa energía, de lo que en realidad somos, y que no pueda fluir y expresarse y expandirse y ser, pues es donde quizás aparece todo el sufrimiento, ¿no? Claro. Obvio. Me estoy realmente, chicos, me estoy iluminando con vosotros. A ver, el tema está que, claro, es que no tengo nada más que añadir a eso. Claro, y ahí, bueno, pues entra yo desde mi experiencia de vida y de... Aquí tenemos también al amigo Tony Sánchez, que tenía... Hoy yo le felicitaba por el trabajo tan maravilloso. Tony está haciendo un trabajo muy maravilloso en Instagram. Podéis seguirle. Bueno, no, que no puedo. Y la importancia de conectarnos con lo que nosotros, con lo que esa energía ama hacer, ¿no? Pero con claridad. ¿Quién es el que ama hacer eso? ¿Es la consciencia? Vamos a ver, el tema está que es... el trabajo se hace solo. ¿Vale? El trabajo destructivo de las fijaciones que tú has comentado antes, en realidad no es destructivo, porque no hay nada que destruir. O sea, la consciencia, a medida que tú vas estando presente y vas soltando el control, ¿vale? La consciencia misma reabsorbe la mente. ¿Vale? O sea, ahora mismo, quien nos esté viendo, se puede imaginar un elefante amarillo dentro de su consciencia y de su pensamiento, y luego simplemente puede respirar y soltarlo, y ese pensamiento se reabsorbe para adentro. ¿Vale? La consciencia está constantemente queriendo despertarte, si la dejas actuar, si la tocas, ¿no? Entonces es un trabajo realmente que no requiere esfuerzo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a coger el control y a diseñar y analizar y todo eso. Yo por lo menos he tenido el concepto de que me tengo que estudiar el libro completo del curso de milagros. Me tengo que leer 200 libros. Me tengo que leer, era como de verdad, tengo que saber de enneagrama, me tengo que saber el diseño humano, me tengo que saber astrología, me tengo que saber numerología. Es como, ¿de verdad? ¿Cuántos años me va a coger? ¿Me va a tomar aprender todo esto, por favor? ¿Tan complicado es ser uno mismo, liberado y expresando lo que soy aquí y ahora y estar bien? ¿Tengo que leer tantos libros?
¡Qué complicación! No puede ser tan complicado. Bueno, ahora tú ya sabes perfectamente que eso es la primera ilusión a destruir. Lo primero que te dice un maestro tántrico es que ya eres perfecto como eres y que no hay nada que alcanzar, no hay nada que añadir ni trocear a tu ser para poder alcanzar un estado de gracia y de consciencia. Entonces, las enseñanzas tántricas están diseñadas de una manera que primero te dan la verdad más alta y luego ya, si no lo pillas a la primera, o sea, si te dicen, Víctor, eres perfecto como eres, y tú sigues, no, porque tengo mucho que arreglar, porque no. Si no tienes esa primera claridad, que oye, que puede ocurrir, por eso lo hacemos. Imagínate qué ocurre, pues te ahorro un montón de trabajo. Pero si no ocurre a la primera, entonces ya lo complicamos un poquito y empezamos a soltar el cuerpo. Comenzamos a tener pequeños estados de presencia y un montón de prácticas que utilizamos para llevarte ahí. Pero que te digan esa primera verdad es fundamental para tener una visión correcta. No buscamos arreglar nada de nosotros mismos. Buscamos caernos en esa verdad primordial de que ya tenemos todo lo que necesitamos. Porque en realidad en el fondo o detrás de esa mente condicionada y detrás de ese pensamiento discursivo, de esas fijaciones, de todos esos hábitos instaurados en nosotros, pues está la consciencia, esa energía de lo que realmente somos, ¿no? Entonces, en realidad está todo ahí. Lo que pasa es que está sumergido o está detrás del velo de la cultura, de la sociedad, de la educación, de papá, de mamá. Y es ir abriendo las velas del teatro, ¿no? Me encanta, para que salga pues ese ser, pues la energía que somos. Ese ser inmaculado, que nunca fue tocado, que nunca ha sido vejado, que siempre se conservó puro. Es realmente una maravilla. No sé cuánto tiempo llevamos de grabación de esta sección, Tony. Vale, tenemos unos minutitos más y vamos a tener un siguiente programa. Porque, bueno, en este... Ya sé que vamos a hablar del siguiente. Sí, en este estamos... bueno, pues compartiendo, profundizando en el concepto de qué realmente significa el despertar de la consciencia. Y como habéis podido comprobar, es algo que puede estar al alcance de todos nosotros y es algo que se vivencia. No es algo mental, no es algo que es necesario comprenderlo, que podemos vivirlo y... Yo estoy hablando, por favor, vosotros solo sois los invitados. No, tira. Es maravilloso, escucharte. Y bueno, os lo comparto porque es mi experiencia, lo que yo estoy viviendo, ¿no? Y bueno, pues eso se lleva a través de muchas prácticas y... Bueno, Marc, que nos quedan unos minutos. Por un momento me sale el personaje nuevamente de Víctor Adrián, el entrevistador. Voy a hablar de la práctica. Voy a hacer un poco de hincapié en lo que ha dicho Mar antes y voy a pasar de la práctica, ¿vale? Lo curioso del Tantra es que la práctica tántrica es la misma para iniciados que para personas despiertas. Misma cosa, ¿vale? No hay prácticas iniciáticas para gente que empieza y prácticas para gente avanzada. Misma cosa. Entonces, es importante, esto es muy importante porque el despertar de la conciencia es una cosa que la mente puede hacer estragos, ¿no? Y es muy difícil conseguir un camino sólido y directo hacia ese lugar. Por eso hay 3 cosas que lo blindan, como ha dicho Mar. Las enseñanzas escritas, los textos, un maestro que ya haya alcanzado cierto estado de iluminación y tu propia experiencia.
Si alguna de las tres falla, es muy difícil llegar. Todo cojea. O sea, si en la propia experiencia no, es como que Sí, la propia experiencia es la que te lleva a comprender los Sí. textos y de lo que estamos hablando, ¿no? Si la experiencia se queda todo en la mente. O sea, Claro. la experiencia vivida contrarrestada con los textos, contrarrestada con el maestro experimentado. Esa es la trilogía para poder avanzar en una vía espiritual. Cualquier vía espiritual que falle alguno de los tres no es completa. Tiene una fuga. ¿Vale? Entonces, Pero entonces lo conceptual no nos lleva a la experiencia. puede llevar. Puede llevar. O sea, digamos que cuando... O sea, Te encamina. Te encamina. Te encamina. O sea, yo, por ejemplo, la última experiencia de despertar que he tenido potente y estable hace bien poco, yo tenía ya la experiencia sentida de lo que era todo eso, pero en mi mente tenía dudas. Y fue en una conversación con Mar. Tengo dudas, y de repente las dudas se fueron disipando y de repente se hizo una conexión energética. Pero fue en cierta ocasión mental, es una mezcla. Aquí quiero yo poner un ejemplo. Ayer aparecía el libro del poder de la hora, ¿no? Y me hizo reflexionar, ¿no? Sobre ese libro que yo he leído y me compartieron y luego estuve reflexionando. Un libro que dice muchas cosas, ¿no? Pero que en realidad se quedan los conceptos. Y estuve reflexionando sobre el concepto del cuerpo-dolor, que al final también, con el trabajo del Tantra, al final se está liberando ese cuerpo-dolor. Entonces es lo que vi, lo que reflexioné con ese libro, es que, bueno, pues tiene sus cosas, pero se quedan los conceptos y no en la experiencia. A ver, es que hay que diferenciar varias cosas. Nosotros trabajamos con personas que quieren despertar en plan seriamente. Me refiero, que quieren hacer un trabajo serio para despertar. No estamos hablando de un libro, de una nueva corriente New Age, de una epifanía de un señor, de no sé qué. No estamos hablando de nada de eso, que es lo que hay en el mercado. O de un tipo. No, estamos hablando de compartir una regla, una vía espiritual con fuste, con unas seguridades, con una dirección, con unos textos que tienen 5.000 años. O sea, con una cosa para ir avanzando hacia un despertar real y tangible. Son cosas muy diferentes. Que volvemos y repetimos hacia un despertar cuyo significado es liberarte y o sea, gozarte la vida, estar aquí viviendo esta experiencia a tope, porque el despertar de la consciencia es como un oh my god, ¿qué es esto del despertar de la consciencia? ¿Qué es esto? Esto es iluminarme, vivir... No, es comenzar a vivir aquí a gusto y gozártelo en este plano. Gozártelo y tener todas tus áreas de tu vida con gozo. O sea, dedicarte a algo que amas, el tema de la pareja, el tema de ser tú mismo, el tema de tener relaciones increíbles. ¿No? Mira, ¿Por qué no? sí. Porque al final Mira, no es nada místico esto es una cosa... el concepto, ¿no? No, de hecho es muy místico. Pero... Que tenemos unas ideas muy locas de la mística. O sea, de hecho es jodidamente místico. Es súper místico. Pero bueno, es que hoy estoy muy místico, pero realmente el despertar es muy místico. Muy místico porque estás sintiendo el universo constantemente. Entonces tienes lo mejor de los dos mundos. Del mundo místico y del mundo terrenal también. Pero bueno, a lo que voy. Me gustaría hablar 2 minutos de beneficios... tenemos 3 minutillos. 3 minutos, vale. De beneficios tangibles. Porque al principio, cuando alguien empieza a explorar este camino, no lo explora porque quiere despertar. Se mete en este camino por otras cosas, por otras razones. Entonces voy a hacer una pequeña enumeración, porque la hice el otro día en el ordenador, porque me dio por ahí. Y entonces, ¿qué beneficios así rápidos tiene el despertar? Pues cuando tú empiezas el camino espiritual y empiezas a practicar tantra, primero, los bloqueos sexuales se los lleva por delante. La ansiedad, el estrés, la depresión, se los lleva por delante. Dolores musculares, articulaciones, se lo lleva por delante. Puede tardar 1, 2, 3 semanas o 2 meses, pero eso al principio se lo lleva por delante. Todo lo que sea tensión, pues problemas sexuales, problemas con la pareja, de relaciones, falta de conexión, falta de... o sea, sí, hay muchas personas que no pueden sentir plenamente, entonces viven en una escala de grises y la vida es como... ¿no? Pues eso también le da intensidad a la vida.
O sea, todo eso, todas esas cosas son beneficios tangibles que tienes en las primeras, si te aplicas, 2-3 semanas del trabajo. ¿Alguno más? Que se me ocurran. Sí, sobre todo la falta de gozo. O sea, mucha gente está en la vía espiritual porque no goza de su vida. Porque su vida es eso, una escala de grises, una repetición constante y pierden la alegría de vivir. Entonces, la experiencia mística, dices que es muy tangible. ¿Qué hacían los místicos? Sentían a Dios en su cuerpo. Tenían éxtasis, orgasmos. Por eso es una vía que le llamamos una vía femenina de acceso directo a la consciencia mediante tu cuerpo. El cuerpo nunca está fuera de la ecuación. Y cuando digo cuerpo, digo ese cuerpo infinito que engloba el universo entero. Para algunas vías el cuerpo es un impedimento y un saco de escombros. Y eso es un error para mí. Y no sé si estaréis de acuerdo conmigo que, bueno, yo antes decía buscadores y todo esto, que al final mucha de la gente, y yo me incluyo, que hemos estado en este mundo espiritual y de crecimiento personal y desarrollo personal, en realidad lo que estamos buscando es muchas de las cosas que tú estabas enumerando. Liberarnos de dolores musculares, de una enfermedad, de la ansiedad, de no poder ya con nuestra vida, de la tristeza, de la frustración de no poder gozarnos la vida. Al final, creo que todos estamos por ahí y es lo que nos lleva a buscar más, ¿no? Eso puede ser el comienzo del camino, pero el problema está que muchas personas lo alcanzan. Y muchas personas resuelven sus problemas más graves, luego sueltan la vía y se conforman con eso. Entonces, yo, a las personas que estén viendo este vídeo, si comenzáis este camino, os diría, lo que más os preocupa se va a llevar por delante, os lo garantizo. Pero luego, cambiar el objetivo y ir a por el despertar, que también es posible y es mucho más maravilloso de lo que os podéis imaginar. Para finalizar, vuelve a contarnos qué es el despertar. Y finalizamos con eso. El despertar es el sentido del universo al mismo tiempo de la creación del mismo. ¿Algo que añadir, Mar Delgado? A mí una cosa que me encanta del Tantra que te dice, eres el creador, la creación y el espacio infinito en que se manifiesta. Pues con eso terminamos. Nos vemos en un siguiente programa y es una maravilla ir sintiendo dentro de nosotros cada vez más serenidad y quietud. A mí me encantaría llegar a un momento donde ya no tenga que hablar. Tiempo. ¿Verdad? Un estado donde, oye, mira, estoy en un estado de tanta tranquilidad Para hablar es maravilloso. que ya no tengo preguntas. Pero es que es muy sabroso, el silencio. El silencio puede ser Y mira que yo he preguntado. Y aquí está el amigo Tony. ¿Cuántas preguntas he hecho a lo largo de estos 6 años? ¿Cuánta búsqueda? ¿Cuántas divagaciones? Y comenzar a disfrutar del silencio es una riqueza. Bueno, nos vamos. Que sean felices. Hasta un próximo programa.